Ahí sí. Bueno, Ahora sí. bárbaro. Sí, algo le pasó, por eso quería cortarlo. Ahí está. Bueno, entonces, en el gráfico de la izquierda tenemos límite elástico, resistencia a la tracción y la dureza Brinell. ¿Se acuerdan que era uno de esos tres indentadores que podíamos usar para marcar la probeta y de acuerdo al diámetro de la impronta que dejaba, determinar la dureza? Y sobre el gráfico de la derecha tenemos otras propiedades interesantes que son la ductilidad y la energía en un ensayo de impacto, particularmente en ISOD. ISOD era el que estaba empotrado y yo golpeaba la probeta en la punta. Si estaba como colgando la probeta de una punta y yo la golpeaba por la otra. Fíjense algo que uno ve muy claramente que es, a medida que aumenta el contenido de carbono, aumenta todo lo que tiene que ver con resistencia y dureza. Pero, en ese mismo sentido, ¿qué pasa con la elongación y la energía de impacto? Cada vez son menores. Es decir, se puede ganar una propiedad, pero a expensas de la otra. Ese es el problema que tengo. Entonces uno siempre va a buscar un equilibrio entre las propiedades que les interesa para la aplicación que estamos buscando. Esto es otra cosa que es importante. No hay propiedades que sean buenas o malas, sino que siempre van a depender para qué es lo que necesitamos hacer. Por otro lado, entonces, nosotros vamos a ver que además del porcentaje de carbono, que es una variable importante, o sea, siempre que pongo más carbono se viene más duro, más frágil, más rígido, también va a afectar cuál de las microestructuras es la que hemos obtenido. Vamos a ver cómo se clasifican los aceros. Los aceros tienen un código de 4 dígitos, ¿sí? Esos 4 dígitos representan diferentes cosas. Lo primero es qué tipo de acero tiene y lo segundo, o sea, los primeros dos son el tipo de acero y los segundos dos son el contenido de carbono, ¿sí? Los aceros que empiezan en 1000, en 1,0 son aceros al carbono, o sea, los que estuvimos viendo hasta ahora, hierro y carbono. Se usan principalmente para láminas, para hacer paneles de auto, para hacer cuestiones de conformado, ese tipo de cuestiones, chapas y cosas similares. Los aceros 1010 son los que tienen entonces 0,1% de carbono, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este segundo número, acá tengo el 1040 de ejemplo, es un acero al carbono porque dice 1000 y como dice 40 tienen 0,4% de carbono. Todos estos aceros tienen un aliante que es el manganeso que se encuentra entre 0,3 y 0,95%. Esto se hace para aumentar la resistencia. Ahora, fíjense que según el contenido de carbono que tiene, se usa para distintas aplicaciones. Primero veíamos las láminas para conformado y después veíamos con más porcentaje de carbono, yo ya puedo hacer engranajes, y cuando lleva porcentajes de carbono de cercanos al 1%, estoy hablando de resortes, alas de turbinas, herramientas para cortes, ¿sí? Cosas que tienen mayor resistencia. Por otro lado, lo que mencionábamos recién, yo voy a ganar esa resistencia a expensas de perder la ductilidad. Son aceros de baja aleación y en general tienen algunas desventajas. La primera es que no los puede endurecer sin perder ductilidad. O sea, para que se vuelva más duro, sí o sí tiene que ser menos dúctil. Que eso no ocurre con otro tipo de aceros. Por otro lado, las presas que son muy grandes son muy difíciles de endurecer. ¿Cómo se endurece la pieza? Con un tratamiento térmico. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. También pueden existir posibles distorsiones o roturas de las partes, ¿sí? Y lo importante o más relevante es que tienen baja resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Porque el hierro tiende a corroerse y lo que se hace para evitar esa corrosión es agregar otros elementos de aleación. Justamente los aceros al carbono son los que no tienen otros elementos de aleación y son los que se identifican con este 1 adelante. ¿Cuáles son estos elementos de aleación? Fíjense, hay muchos: manganeso, níquel, cromo, molibdeno, titanio, vanadio, wolframio, cobre, bueno, son un montón. Están acá cada una de las siglas que representan a los elementos que pueden ser aliantes del carbono. Entonces, ahí la parte de atrás se respeta, o sea, estos dos últimos números siguen siendo el porcentaje de carbono, pero lo que van a ver aquí adelante es cuál es el elemento de aleación principal.
Cuando eran 1000, dijimos que eran aceros al carbono, no tenían ningún aliante principal, ¿sí? Cuando dicen 41, son aceros que tienen manganeso, silicio, molibdeno y cromo, ¿sí? Que en general van a ver que se los conoce como inoxidables. Los que tienen 51 también son inoxidables, o se los conoce como inoxidables, y son aceros aliados con manganeso, silicio y carbono. Cada uno de estos elementos de aleación genera distintas cuestiones en la microestructura por cuál es la fase en la que se puede disolver cuando lo agregamos. Por supuesto que no tienen que saber nada de estos detalles, ahí está explicado que el níquel, por ejemplo, se disuelve en la ferrita, en cambio el manganeso lo hace en la ferrita formando un complejo que es similar a la cementita pero que contiene el manganeso, o que por ejemplo el vanadio y el titanio forman carburos. No tienen que saber eso así a ese detalle, sí es importante que sepan que este último número me indica el porcentaje de carbono y también que los aceros 1000, los que empiezan con 1,0, son los aceros al carbono y que los demás son los que tienen algún elemento preferente de aleación que va a favorecer alguna cuestión, sobre todo en favor de hacerlos inoxidables. Con que sepan eso es suficiente. Bien. Por último, vamos a conversar un poquito de estas aleaciones, que era este otro tipo de estructuras de las que hablábamos, que eran compuestos que tenían hierro y carbono, pero que tenían más del 2,1% de carbono, entre el 2,1 y el 6,67, que es donde está la cementita. Van a ver que entre la mayoría de la bibliografía van a encontrar que las fundiciones tienen entre un 2 y un 6% de carbono. Se funden muy fácilmente las aleaciones, son muy fluidas en estado líquido, esto hace que sean muy fáciles de procesar y de obtener piezas, ¿sí? No suelen contraerse cuando se enfrían, eso es muy importante, porque cuando uno diseña una pieza, si la contracción es muy alta, luego le sale de un espesor o de un diámetro que no es el que había predicho, y hay que tener en cuenta todo esto para los cálculos. Pueden tener diferentes resistencias, ahora vamos a ver cada una de ellas, y en general son de menor costo porque de los dos componentes, hierro y carbono, el que es más caro en los aceros es el hierro. Entonces estas fundiciones, como tienen alto porcentaje de carbono, en general son relativamente económicas. Hay 4 tipos de fundiciones principales que se llaman blanca, gris, dúctil, también se la llama esferoidal y maleable. Cada una de ellas tiene distintas características que tienen que ver con cómo está el carbono en esa microestructura. Fíjense que en la blanca está en forma de carburo de hierro en este caso, ¿no? Porque los componentes son carbono y hierro. La gris tiene copos de grafito dentro de la estructura. Ahora vamos a ver unas imágenes para que puedan entenderlo. La dúctil tiene nódulos de grafito y la que se llama maleable es parecida a la blanca, pero tiene carburos en racimos. Cada una de ellas tienen distintas características. La principal característica de la blanca es que tiene excelente resistencia a la abrasión, ¿sí? Eso es muy importante. Las fundiciones grises tienen una muy buena maquinabilidad, quiere decir que se pueden conformar piezas en forma muy simple y tienen muy alta resistencia al desgaste. Esto en algunas aplicaciones es importante. En el caso de las que son dúctiles, tienen algo muy interesante también, que combinan resistencia, tenacidad y ductilidad al mismo tiempo, es decir, tienen alta resistencia, pero a su vez tienen alta tenacidad y ductilidad. Si ustedes se imaginan la curva tensión-deformación de esta fundición, va a tener un alto valor de resistencia, pero luego del máximo va a tener una tensión de fluencia y se va a romper a una alta elongación de la rotura, con lo cual el área abajo de la curva también va a ser grande. Por último, en la maleable, además de que es muy maquinable, eso es característica de todas estas fundiciones que estamos viendo, tiene muy buena tenacidad y en general es muy resistente a la corrosión. Corrosión es un tema que vamos a ver también en un par de semanas, así que lo vamos a retomar, no se preocupen. ¿Cómo son esas microestructuras? Fíjense, en la gris lo que decíamos es que teníamos en forma de carburo, ¿sí? En la que es esferoidal, ven que parecen esferas, por eso se le puso ese nombre, dúctil esferoidal, parecen bolitas del carbono. La que es maleable
Fíjense si esta que está acá es como la blanca, pero el carbono dice que está en forma de racimos. Ven que se ven como ramilletes de eso, que es una copia de esta blanca, pero con la distinta estructura de los racimos de carbono. Acá vamos a tener algunas filminas adicionales que se las voy a mencionar por si las ven para que sepan para qué les sirven, ¿sí? Acá tienen que ver con las características de este tipo de aleaciones, para qué sirve cada una de ellas, es algo adicional por si lo quieren mirar. Aquí tenemos las etapas de enfriamiento de los distintos tipos de aceros que habíamos visto hoy y las aleaciones. Un poquito repetida la regla de la palanca, pero para que puedan hacerlo con unos cálculos bien en detalle con los diagramas, por si a alguno no le quedó clara cómo se aplica, esta filmina está muy simplificada para que puedan aplicarla a este caso. Y recuerden que lo que aplicamos en este caso súper simple es extrapolable a cualquier diagrama, eso recuérdenlo como importante. Todos los tipos de reacciones, nosotros habíamos visto eutéctica, peritéctica y eutectoide, estas tres que les estoy marcando, la primera, la segunda y la cuarta. Existen otras dos que se llaman monotéctica y peritectoide, que no las vamos a ver ahora, que no van a trabajar con esos diagramas, pero me pareció importante que sepan que existe y puedan tener registrada cuál es la reacción que ocurre. Nuevamente se usan las mismas reglas para definir quiénes están en equilibrio en cada zona, qué fases son y qué composición tiene, y siempre con la regla de la palanca, la cantidad o fracción que tengo de cada una, eso sigue siendo idéntico, pero tal vez vean monotéctica o peritectoide y se pregunten qué es. Bueno, son otras reacciones. En la monotéctica tengo un líquido que se transforma en otro líquido más un sólido, y en la peritectoide tengo dos sólidos que se combinan para formar un nuevo sólido, ¿sí? Para que sepan que existe simplemente. Estos diagramas de enfriamiento son para que ustedes también empiecen a practicar qué ocurre si yo enfrío a cierta velocidad. Los van a usar en la práctica, en el seminario que ya está cargado y que van a hacer la próxima semana. Van a estar trabajando en qué pasa si enfrío hasta acá, si enfrío hasta acá. Fíjense que acá les da más claras las zonas de perlita más austenita, vainita más austenita, la transformación martensítica acá abajo, ¿sí? Con algunos ejemplos. Eso lo van a estar trabajando también en el seminario, con ejemplos intermedios, ven donde yo acá tengo vainita, austenita más vainita, y qué obtengo en cada uno de los casos. Esto que leen acá abajo, la M es martensita, la B es vainita y la P es perlita. Entonces pueden ver qué obtienen en cada uno de los enfriamientos. Acá es un caso muy simple y puro, martensita, mezcla de martensita y perlita o perlita, y acá ya tienen casos intermedios donde además suman la vainita. Todo esto lo que es interesante es que ustedes agarren el diagrama, igual ya les repito que en la práctica tienen de estos ejercicios, y vayan probando según cómo enfrían, cuál es la microestructura que tienen al final y qué propiedades esperan que tenga ese material por tener esa microestructura, ¿sí? Lo mismo ocurre en este caso, tienen para practicar varios ejemplos de este tipo de microestructuras.